las normas de tránsito regulan situaciones, muchas que tienen que ver con principios muy elementales. Si un cuerpo ocupa un lugar en el espacio y otro quiere ocupar el mismo lugar, necesita una norma para decir quién lo ocupa primero. Y ahí nacen las normas de prioridad de paso. Todas las normas de tránsito que uno puede leer en cualquier código que se dicte en la Argentina o en el mundo, siempre tienen como fundamento dos principios esenciales. Por un lado, brindar fluidez al tránsito y por otro, darle seguridad a ese tránsito. ¿Qué implica esto? En el caso de la fluidez, implica la necesidad de garantizar que un vehículo se traslade de un punto a otro con la mayor agilidad y en el menor tiempo posible. En el caso de la seguridad, lo que pretenden las normas fundadas en la seguridad es que ese tránsito de ese vehículo desde el origen al destino se haga con las mejores garantías para que todos los ocupantes y la carga que transmite este vehículo lleguen intactas, siendo el llegar al destino el mejor viaje posible. Las normas de tránsito se basan en los principios de seguridad y fluidez. ¿Se da cuenta? Si estudiamos las normas de tránsito a partir del principio de fluidez y seguridad, va a ser mucho más fácil entenderlas, va a ser mucho más interesante conocerlas. Pero hay más. También vamos a hablar de lo que son los principios que deben respetar los usuarios en la vía pública. Son principios que nos convienen, son principios que nos sirven. En ese camino hay tres principios que quiero compartir con ustedes. El primer principio de los usuarios, y acuérdense, usuario es toda persona que use la vía pública sin importar en qué medio de locomoción se mueve, también el peatón. El primer principio que deben respetar todos es el principio de responsabilidad. ¿Qué significa? Que cada usuario de la vía pública va a cumplir y se compromete a hacerlo en su trayecto por la vía pública con todas las normas de tránsito que le sean aplicables en función de su rol. Es decir, en función si es peatón, si es ciclista o si es conductor. También si es transportado, porque no hay que olvidarse que un transportado tiene entre sus responsabilidades también colocarse el cinturón cuando circula en un vehículo o el casco cuando circula en un motovehículo. Otro principio, que es casi la contracara de este principio, es el principio de la confianza. ¿Qué significa esto? Que todos los usuarios confiamos, en la medida que estamos desplazándonos por la vía pública, que el resto de usuarios van a respetar las normas a las cuales se han comprometido. El ejemplo más claro es el semáforo. ¿Por qué cuando está en verde avanzamos y cuando está en rojo nos detenemos? Porque tenemos un principio. El primero de responsabilidad. Si el semáforo está en rojo, me voy a detener. Y en el segundo caso, cuando tenemos el semáforo en verde, lo que estamos aplicando es el principio de la confianza. ¿Por qué? Porque confiamos en que los otros usuarios, ante el semáforo en rojo, nos van a permitir cruzar sin riesgo. El tercer principio, que no es menos importante, es el del pleno dominio del vehículo. Este principio implica que todo conductor debe estar en todo momento en condiciones psicofísicas adecuadas para poder controlar ante las distintas situaciones del tránsito su vehículo y ser capaz de resolver todas las situaciones de conflicto o de riesgo que se le presenten. Este principio se aplica fundamentalmente a quienes conducen vehículos. ¿Se da cuenta? En definitiva, lo que hemos visto nos tiene que permitir vivir mejor, vivir con un tránsito más seguro, poder llegar a destino y sobre todo saber que si vivimos en comunidad y respetamos las normas, vamos a tener muchos menos accidentes que los que nos afligen hoy.